Ahora que tu esposa ha fallecido, es momento de que llores un poco. Empaca tus cosas y no regreses nunca más. Esas fueron las palabras que soltó mi yerno durante la comida familiar. Y mi hija solo sonrió con resignación, como si todo estuviera ya decidido. La casa, que nunca fue del todo tuya de todos modos. Me levanté de la mesa, no para preparar mis maletas, sino para dirigirme al banco e iniciar mi estrategia. Pero antes de revelarte cuál era ese plan, recuerda darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas relatos. Continuemos. El cuchillo vibraba ligeramente en mi mano mientras observaba al otro lado de la mesa. Habían pasado 7 días desde el entierro de Elena. 7 días anhelando un poco de apoyo de los hijos que crié con tanto esfuerzo, a los que amé y por los que renuncié a tanto. En su lugar, Víctor se reclinaba en su asiento como si fuera el verdadero amo del lugar. Roberto, dijo con una voz que heló el ambiente como un soplo invernal. Tenemos que conversar. Laura ni siquiera alzó la vista. Mi hija, aquella que de pequeña se acurrucaba en mis rodillas durante las lluvias torrenciales, ahora jugueteaba con su alianza matrimonial como si le escociera la piel. El asado que yo mismo había cocinado se enfriaba en los platos, sin que nadie lo tocara. ¿Qué ocurre, muchacho? Pregunté, aunque la palabra hijo me sonó falsa en la boca. Víctor nunca fue como un hijo para mí, solo era el tipo que se llevó el corazón de mi niña hace 12 años. Esta casa, hizo un gesto amplio, abarcando el salón donde Elena había organizado tantas reuniones alegres, donde Laura apagaba velas en sus cumpleaños, donde cada esquina guardaba ecos de risas pasadas. Es demasiado extensa para un hombre solo. Sentí un nudo en el estómago. He vivido aquí 23 años. Precisamente, replicó Víctor con una sonrisa fría, sin rastro de empatía. Ha llegado el momento de un cambio. Laura y yo necesitamos más espacio. De verdad, no ese apartamento minúsculo en el que estamos apretujados. La miré, buscando en sus ojos la compasión que yo le había enseñado a cultivar. Pero Laura mantenía la mirada fija en su plato, como si allí radicara el sentido de la vida. Laura, mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos verdes, idénticos a los de Elena, me perforaron como si yo fuera un extraño. Papá, Víctor tiene razón. Esta casa es demasiado para ti ahora. Esas palabras me dolieron más que cualquier herida visible. Demasiado para ti, como si los 23 años pagando la deuda del hogar, cuidando cada detalle para nuestra familia, no valieran nada. Como si yo fuera un problema que urgía resolver. ¿Y a dónde esperáis que me vaya? Dejé el cuchillo sobre la mesa para ocultar mi incredulidad. Víctor se inclinó hacia adelante, con la expresión de un cazador que olfatea a la presa herida. A un centro para personas mayores. Algún sitio adecuado para tu edad. Adecuado. Pronuncié la palabra en silencio, como si fuera un trago amargo. Papá, tienes 67 años, dijo Laura con una paciencia artificial, como si me explicara un hecho elemental. Mamá ya no está. No deberías quedarte solo en esta mansión enorme, vagando sin rumbo. Lo planteó como si yo fuera un engranaje defectuoso en una maquinaria familiar. Víctor se puso en pie y se acercó a la ventana que daba al jardín de rosas de Elena. Mira, Roberto, somos realistas. Vendes la casa, te mudas a algo más modesto. Todos salimos ganando. Todos salimos ganando. Las palabras retumbaron en mi mente, excepto yo, el hombre que había levantado todo esto con sus propias manos. Podrías tener un apartamento acogedor, agregó Laura, hablando rápido, como si recitara un guión aprendido. Sin preocupaciones por el mantenimiento. Libertad total. Libertad. Disfrazaban el exilio como una bendición. Escudriñé el rostro de mi hija, buscando a la niña que salvaba insectos heridos, que se entristecía por una flor marchita. Esa niña se había evaporado, sustituida por una mujer ajena con sus mismos rasgos.
¿Y si me niego? El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Víctor regresó a su silla, cuadrando los hombros como un guerrero ante la contienda. Papá, la voz de Laura se endureció. No lo hagas más difícil. No lo hagas más difícil. Como si mi vínculo con el hogar de 2 décadas con mi esposa fuera mera obstinación. Víctor carraspeó, y el sonido rasgó el aire. Sus siguientes palabras cayeron como golpes sobre un vidrio frágil. Ahora que tu esposa ha fallecido, es momento de que llores un poco. Empaca tus cosas y no regreses nunca más. La crudeza me robó el aliento. Tu esposa, como si 38 años de unión fueran un acuerdo pasajero. Fallecida. Empaca, no regreses. Cada sílaba diseñada para lacerar. Esperé que Laura se indignara, que protestara, pero en cambio asintió. Víctor tiene razón, papá. Es hora. En ese instante, algo en mí se endureció. No se quebró, se solidificó, como el hielo que gana fuerza en el frío. Me incorporé lentamente, con las piernas más estables que en días. Entendido, fue todo lo que dije. 2 palabras que encapsulaban 38 años de matrimonio, 23 de vida en este refugio, 67 de integridad y 7 días de luto convertidos en arma en mi contra. Caminé al perchero del pasillo y tomé mi abrigo. Detrás de mí, la voz de Víctor destilaba arrogancia. Buena elección, Roberto. Mañana te ayudamos a buscar opciones. No contesté. No podía. Cerré la puerta con un chasquido suave que reverberó en mi interior. El viento fresco de la tarde me azotó el rostro mientras me detenía en el porche, contemplando las luces cálidas de las ventanas. Mi hogar, mi existencia, mi familia, o lo que quedaba de ella. Bajé los peldaños y me dirigí al auto, cada paso medido y resuelto. Al alejarme, no miré atrás por el espejo retrovisor. Había dejado de aferrarme al pasado. Algo nuevo germinaba en el vacío de mi pecho. De vuelta en mi rincón de lectura, recogí los restos de la cena con gestos mecánicos. Laura y Víctor se habían marchado hacía 20 minutos. El eco de sus portazos aún resonaba como truenos lejanos. Ahora, el silencio envolvía las paredes que Elena y yo habíamos hecho nuestras. Me hundí en el sillón de cuero, mi santuario de 15 años. Una foto de la graduación sobre la mesa capturó la luz tenue, Laura con su toga, radiante, abrazada a Elena y a mí. 9.000 euros. Eso costó su carrera universitaria. Cada semestre, cada pago de residencia, cada libro y comida, lo transferí sin vacilar, viendo cómo mis ahorros menguaban mientras su porvenir florecía. Mayo de 2014. El auditorio de la facultad bullía de gente, pero yo solo la veía a ella. Cuando anunciaron su nombre, Laura López García, Elena me apretó la mano hasta que su anillo me marcó la piel. Nuestra hija cruzó el escenario como si el destino le sonriera. Después, en el aparcamiento, Laura me abrazó con los ojos húmedos. No puedo creer que hayas hecho esto por mí, papá. Vi los extractos que guardaste. Me lo diste todo. Valgo cada euro. Te prometo que cuidaré de ti y de mamá en la vejez. Lo juro por mi vida. La familia vela por la familia. Esas palabras hoy suenan a ironía cruel. Acaricié la foto con el dedo sobre el vidrio, delineando su rostro juvenil. 5 años más tarde, volvió a necesitar auxilio. 65.000 euros para la cuota inicial de una vivienda. Ellos solos no calificaban para el préstamo. Demasiadas deudas, historial crediticio endeble. Se sentaron en mi sala con Laura sollozando, los ojos hinchados. Te lo devolveremos todo, papá, con intereses, me aseguró. Víctor asintió, aunque su agradecimiento parecía forzado, casi ausente. Pero la angustia de Laura era genuina. Anhelaba esa casa con la pasión de antaño por su diploma. Al día siguiente, firmé el cheque. 2 años antes, en su boda, otros 3.000 euros.
La fiesta en el club rústico, las flores, el reportaje. Elena ya mostraba síntomas de la dolencia que la consumiría, pero insistió. Es nuestra única hija, Roberto. Démosle un día inolvidable. Durante el baile padre-hija, Laura me susurró, gracias por todo, papá. Por hacerlo perfecto. Soy afortunada de tenerte. Perfecto. Hoy esa palabra me deja un regusto ácido. Me levanté y abrí el cajón de archivos, donde guardaba mis registros monetarios. Elena se burlaba de mi precisión con las cuentas, pero los números no engañan. Cuentan verdades más fieles que los juramentos. Universidad, 9.000. Cuota de la casa, 65.000. Boda, 23.000. Préstamos menores a lo largo de los años, para coches, urgencias. El negocio fallido de Víctor en reformas, 8.000. En suma, casi 2/3 de mis ahorros vitalicios invertidos en la dicha de mi hija. Cada firma con cariño, cada giro con orgullo. Un recuerdo surgió, Laura, con 7 años, tambaleándose en su primera bici en el patio. Yo la sostenía, corriendo a su lado mientras hallaba el equilibrio. ¿Siempre seremos una familia, papi? Siempre, mi amor. La familia vela por la familia. Incluso entonces creí comprender nuestro lazo. O eso suponía. El pitido del móvil me trajo de vuelta. Un mensaje de Laura, gracias por comprender, papá. Esto es lo mejor para todos. Mañana te ayudamos a buscar un sitio decente. Comprender, como si hubiera consentido a ser expulsado de mi propio techo por la hija a la que lo entregué todo. Miré la pantalla hasta que se oscureció. Luego, la aparté. Un frío calculador se instalaba en mi pecho, reemplazando el dolor. No era derrota, era resolución afilada. Ellos pensaban conocer a Roberto López, el padre dadivoso, el esposo doliente, la víctima fácil. Se equivocaban. 35 años en el sector financiero me habían enseñado sobre flujos de capital y palancas que ellos ignoraban por completo. Abrí mi ordenador y comencé a investigar. Era hora de evaluar qué había adquirido realmente con mi generosidad. El alba me pilló despierto, con la almohada de Elena aún abollada a mi lado. Dormir fue imposible. A las 7, ya me había aseado, vestido con mi traje gris preferido, el mismo de mis días en juntas con clientes durante 23 años, y tomado una resolución. El Banco Valle del Sol se alzaba en el corazón de Solterra como un bastión de cristal y metal. Trabajé allí hasta mi retiro, 3 años atrás. Conocía cada recodo, cada cara. Cruzar el vestíbulo fue como retroceder en el tiempo. Roberto López, la recepcionista, me obsequió una sonrisa genuina. ¿Cuánto tiempo? ¿Está disponible el señor Andrés Ruiz? Dígale que es para una revisión de finanzas. 20 minutos después, me sentaba frente a Andrés en su despacho luminoso. El mismo escritorio de caoba, las mismas imágenes familiares, el mismo pulcro orden. Andrés fue mi compañero 15 años, un tipo cauto con instinto para los pormenores. Te ves entero, Roberto, dijo, vertiendo café de una cafetera. Lamento lo de Elena. Era excepcional. Gracias. Tomé la taza, sintiendo el peso familiar de las charlas serias. Necesito aclarar mi riesgo en unos avales que firmé. Su expresión se tornó profesional al instante. Claro, ¿qué operaciones te inquietan? La hipoteca de mi hija y todo lo ligado al proyecto de mi yerno. Sus dedos volaron sobre el teclado. Los datos en pantalla le arquearon las cejas. Dado que avalaste la hipoteca principal de Laura y la línea de crédito sobre la propiedad, te explico tu exposición. Línea de crédito sobre la propiedad. Ignoraba su existencia. Los pagos de la hipoteca son esporádicos desde hace 8 meses, prosiguió Andrés. Llevan 60 días de mora. Eso afecta tu puntaje crediticio. 60 días. Un peso me oprimió el torso. ¿Y el asunto de Víctor?
Andrés vaciló, lo que lo dijo todo. El préstamo para maquinaria que garantizaste en Reformas Víctor S.L. entró en default hace 4 meses. 8.000 de capital, más intereses y cargos, 78.000 en total. Dejé la tasa con delicadeza. Roberto, ¿sabes de su panorama financiero actual? Aparentemente, menos de lo debido. La línea de crédito se saturó hace 6 meses. La propiedad, más el retraso hipotecario y el impago del negocio de Víctor, me miró con gravedad. Tu riesgo supera los 120.000 y siguen en atraso. Las cifras me impactaron como mazazos. No solo dilapidaron lo que les di, también endeudaron contra ello y no lo amortizaron. Hay más, bajó la voz. Víctor declaró quiebra comercial hace 2 semanas. Lo ampara de los cobradores, pero tus garantías persisten. 2 semanas atrás, justo cuando urdían su plan. Andrés, supongamos que estas cuentas colapsan por completo, ¿qué pasa con la propiedad? Ejecución hipotecaria. En 90 días, se subasta para cubrir deudas. Con el valor de mercado y lo adeudado, calculó Veloz, quedaría un sobrante de 10 a 15.000 tras saldar todo. 10.000 de una casa donde yo aporté 65.000 de entrada. Me levanté y le estreché la mano con firmeza habitual. Agradezco tu honestidad. Esto me arma para decidir. Roberto, si necesitas papeles para temas legales, preparo un dossier completo de exposiciones. Me sería invaluable. Gracias. Al volver al auto, mis pasos resonaban con determinación. El sol matutino bañaba Solterra en tonos dorados, augurando un día radiante. Al volante, saqué el móvil y busqué contactos. 3 años retirado, pero recordaba a los letrados expertos en rescate financiero y herencias. Laura y Víctor creían haber acorralado a un viudo frágil. En verdad, habían avivado a un veterano de finanzas que ahora veía cuán frágil era su andamiaje. Por la tarde, la luz oblicua entraba en mi estudio mientras despegaba los documentos de Andrés sobre la mesa. 3 horas tras el banco, mi mente analítica retomaba el mando. Ordené los papeles cronológicamente, contratos, historiales de pagos, notificaciones de incumplimiento, trazando un mapa de caos económico. Mi antigua calculadora yacía junto a un cuaderno rebosante de números. 35 años evaluando riesgos me enseñaron a descifrar estados financieros, y estos papeles pintaban un cuadro peor de lo previsto. El proyecto de reformas de Víctor no decayó gradualmente, se hundió en catástrofe 6 meses atrás. Un préstamo de 50.000 para herramientas escaló a 78.000 con multas e intereses. Víctor usó tarjetas personales para capear el temporal, convirtiendo fondos familiares en apuestas ruinosas. 4 plásticos distintos, 30.000 en saldo giratorio. Solo los mínimos devoraban el 40% de sus ingresos, si es que hallaba empleo fijo. Pero la hipoteca de Laura revelaba su pánico real. La casa por la que yo di 65.000 de inicial tenía 3 meses de impago. La ejecución podía arrancar en 60 días, y había una línea de crédito sobre garantía inmobiliaria, desconocida para mí, agotada en 45.000. Habían recargado la propiedad para tapar agujeros del negocio de Víctor, y luego más para cubrir lo anterior. Me recosté, viendo partículas de polvo flotar en el rayo solar. Los dígitos esbozaban a 2 almas hundidas en deudas, optando por salidas cada vez más recklessness. La quiebra de Víctor, de hace 2 semanas, lo blindaba del negocio, pero mis avales quedaban expuestos. Anhelaban mi casa no por codicia, sino por necesidad. Ese piso angosto no era preferencia, era su último refugio mientras lidiaban con deudas que crecían como avalanchas. Mi móvil vibró. Mensaje de Laura: papá, hallamos un centro asistido encantador en el valle, mucho más idóneo que esa mansión solitaria. Podemos visitar mañana. Idóneo. El eufemismo no ocultaba la prisa. No velaban por mi paz, medían espacio contra cuotas hipotecarias. Mi hogar contra su salvación. Me acerqué al armario de documentos,
donde Elena y yo archivábamos papeles clave. Tras las aseguradoras, hallé copias de todos los avales firmados. Mi vulnerabilidad era aterradora. Si las deudas de Víctor iban a juicio, los acreedores me reclamarían el total. Si la hipoteca de Laura ejecutaba, el déficit recaería en mí. Estimación modesta, 140.000 en demandas potenciales. Pero la carga era mutua. Como avalista, tenía prerrogativas legales, exigir datos financieros, salvaguardar mis bienes, intervenir. Derechos que nunca anticiparon que usaría. Abrí el portátil y tecleé. Hora de indagar qué facultaban esas normas. Las leyes de Solterra eran nítidas sobre protectores de deudas. La cláusula 48b, 4105 era reveladora. Los avalistas podían demandar pago instantáneo o cancelar garantías en casos de ocultación de pasivos, mal uso de créditos o intento de engaño al garante. Sonó el teléfono. Laura de nuevo. Hola, papá. ¿Viste mi mensaje de la visita? Sí. Mi tono sonaba sereno, controlado, incluso para mí. Genial. Hay plazas la próxima semana. Podrías mudarte antes de fin de mes. Fin de mes. 23 días. Laura, necesito saber algo. Tú y Víctor estáis en apuros económicos. El silencio se alargó como un aliento reprimido. ¿Por qué lo preguntas, papá? Porque me importáis, como padre y como quien respaldó vuestras finanzas por años. Estamos bien. Solo queremos más amplitud para nuestro porvenir. Un porvenir erigido sobre mi techo, mi capital y mi fe hecha trizas. Entendido. Hablaremos de la visita mañana. Te aviso. Al cortar, contemplé la pared donde pendían nuestros diplomas universitarios, el de Elena junto al mío. Ella era la optimista, la que hallaba bondad en todos, pero también la que me urgía a registrar cada transacción. Confía, pero comprueba, repetía, sobre todo con dineros de clanes. El martes amaneció con la llamada prevista. Las 8:45, hora en que los angustiados contactan parientes. Temprano para urgencia, no tanto para histeria. Mi café humeaba cuando sonó. El nombre de Laura en pantalla me arrancó una sonrisa inédita en semanas. Buenos días, Laura. Papá, su voz temblaba levemente. Espero no molestar tan pronto. En absoluto. Despierto desde las 6. Me acomodé, observando el vapor ascender. ¿En qué puedo ayudarte? Pausa, luego palabras medidas. Sobre nuestra charla del domingo. La casa y unas inquietudes financieras que Víctor y yo afrontamos. Inquietudes financieras. Eufemismo para ruina. Te escucho. Papá, pasamos por un bache. El trabajo de Víctor en obras es inestable y surgieron gastos imprevistos. Titubeó. Necesitamos un empujón temporal. Con 15.000, saldamos lo pendiente. 15.000. Insuficiente ni para la hipoteca. Tal vez para posponer la ejecución un mes. No, Laura. El silencio se espesó. ¿Perdón? Dije que no. No os prestaré dinero. Papá, no lo captas. No es para caprichos. Podríamos perder el piso. Perder. Con 3 meses de mora, lo harían en menos de 60, salvo intervención. Siempre nos ha socorrido. En la universidad, la casa, la boda. 5.000 en la boda, para ser precisos. Eso fue antes. Papá, ¿qué te ocurre? El pánico se colaba. Esto no eres tú. Somos sangre del mismo clan. Sangre del mismo clan. La que ignorasteis al ordenarme partir. Lo somos, sí. Pero la respuesta es no. No lo entiendo. Su voz se quebró. Tienes los fondos. Lo sé, y te lo reintegraremos. Siempre lo hicimos. En verdad, nunca.
Cada ayuda mutó en don gracias a su gratitud fingida y olvido selectivo. No, papá, por favor. Ahora era súplica pura, la máscara caía. La entidad hipotecaria avisó ayer. 2 semanas antes de la ejecución. Te suplico. 2 semanas. Mi cuenta era exacta, menos, con la aceleración demandando el saldo íntegro. ¿Habéis pensado en un sitio más modesto, acorde a vuestros medios? Papá, ¿hablas en serio? Esa casa es nuestro nido, nuestro mañana. Tú nos ayudaste a tenerla. Ayudé, sí. 65.000 de inicial, mi rúbrica como aval, mi crédito sosteniendo sus ilusiones. A veces las situaciones evolucionan, agregué. ¿Qué situaciones, papá? Háblame. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasaba? Que el padre amoroso había calibrado el valor de su cariño. Al parecer, equivalía a una mansión y mi ausencia perpetua. He decidido. ¿Es por el domingo? ¿Por lo de Víctor? Su tono ascendió. No lo dijo en serio. Estábamos tensos, aterrados por el dinero. Adiós, Laura. Papá, espera, colgué. El teléfono insistió. Lo silencié y retomé mi lectura. La página económica destacaba el alza de desalojos por hipotecas en Solterra. Muchas familias aprendían que exceder sus límites traía repercusiones. Afuera, un mirlo trinaba en el rosal de Elena. Las flores brotaban lozanas ese año. A ella le habría deleitado. Siempre decía que el jardín medraba con cuidados precisos y poda implacable de lo enfermo. A veces, el gesto más tierno es extirpar lo corrompido. Mi móvil vibró con otro mensaje. Papá, llámame. Debemos hablar. Lo borré y me serví más café. Sería un día espléndido. 2 días tras mi rechazo, empezaron las alertas, consultas crediticias en cuentas donde yo avalaba. El sistema me notificaba automáticamente. 3 entidades, todas denegadas en horas. El miércoles tarde, aparcé cerca del yacimiento donde curraba Víctor, observándolo desmoronarse tras el cristal. Estaba junto a una zanja incompleta, teléfono en oreja, gesticulando con furia. A distancia, su estrés era palpable. Su jefe se acercó 2 veces en 20 minutos, ambas charlas acabaron con Víctor dándose la vuelta, hombros tensos de rabia. Un hombre acorralado yerra, y en obras, los yerros no perdonan. El jueves me llevó a la cafetería Plaza Central, frecuentada por banqueros. Allá forjé lazos en 30 años, lazos que ahora daban frutos informativos. Roberto López, una voz familiar. Igualito que siempre. Margarita Torres, de Banco Nacional, se sentó frente a mí. No te veía desde el adiós a Elena. ¿Cómo vas? Día a día, Margarita. La casa parece un eco, pero el ajetreo ayuda. Claro, removió su infusión, pensativa. Ayer nos llegó una petición curiosa. De tu yerno, Víctor en realidad. Mantuve neutralidad. Ah, sí. Caso de alto voltaje, bajó el tono. Ratio deuda-ingreso al 60%. Quiebra reciente. Múltiples chequeos crediticios por la zona. Negó con la cabeza. Ni locos lo tocamos. Y al parecer, nadie más. 60%. Peor que mis estimaciones. Las finanzas hogareñas son enredadas, comenté. Esto superaba lo enredado. 3 meses sin hipoteca, plásticos saturados, el combo completo. Se inclinó, confidencial, entre nosotros, Roberto, están a 2 semanas de la ejecución. Me quedé en silencio, absorbiendo. Margarita captó mi expresión y cambió de tema, pero sus palabras confirmaban lo inevitable. Al salir de la cafetería, el aire cálido de Solterra me envolvió. Había llegado el momento de actuar. Contacté al letrado esa misma tarde. El señor Emilio Vargas, especialista en deudas y patrimonios, escuchó mi relato con atención.
Revisamos los documentos, mis avales, las moras ocultas, la quiebra de Víctor. Tienes bases sólidas para demandar pago inmediato y disolver garantías, me dijo. Podemos notificarles y, si no responden, iniciar ejecución sobre su propiedad. Recuperarás lo tuyo, y ellos enfrentarán las consecuencias. No lo dudé. Envié la notificación formal esa noche, exigía reembolso total de los avales o cesión de bienes. Laura llamó histérica al día siguiente. Papá, ¿qué has hecho? Nos quitan la casa. Víctor gritaba de fondo, su voz un eco de pánico. Esto es traición. Eres familia. Familia, repetí en voz baja tras colgar. La familia vela por la familia. Pero la familia verdadera no traiciona ni explota. 3 semanas después, la ejecución se materializó. Su casa, la que yo financié, se subastó, dejando un remanente mínimo que apenas cubrió mis pérdidas parciales. Laura y Víctor se mudaron a un piso modesto en las afueras, luchando por trabajos estables. Me enviaron cartas de disculpa, lágrimas emborronando el papel. Perdónanos, papá. Fuimos egoístas. ¿Podemos empezar de nuevo? No respondí. En cambio, restauré el rosal de Elena, planté nuevas flores y abrí mi estudio a vecinos solitarios, compartiendo historias de resiliencia. La casa, ahora solo mía, resonaba con paz. Había podado lo podrido, y el jardín, mi vida, florecía de nuevo. Al fin, libre de cargas ajenas, encontré mi propio equilibrio. Y en las noches tranquilas, Elena parecía susurrar desde el viento, lo hiciste bien, Roberto. La familia verdadera perdura.